Permítame, que se está. Ahora sí ya se está grabando. Muy buenas tardes, bienvenida Dulce Nayeli Muñoz. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer espacio abierto de aprendizaje. No estaba grabando, por eso dije tengo que grabarlo. Ya le había dicho a Dulce bienvenida. Estábamos esperando que se conectaran más compañeros para iniciar la sesión. Pero bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes en este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su maestra y asesora virtual, maestra Ana Ivette Reyes García, dentro de la semana número 2 del módulo 1, llamando a las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Recuerden que todos los miércoles y viernes a las 16 horas tenemos directamente nuestros espacios de aprendizaje de estas semanas, ¿de acuerdo? Dulce, si tiene cualquier duda, le pido por favor que dé clic ahí a la manita para que alce la mano y le resuelva cualquier duda, ¿de acuerdo? Ya la semana pasada, pues fue nuestra primera semana del módulo. Recordemos que este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es un recursamiento 48. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. El propósito de este primer espacio de aprendizaje de nuestra semana 2 es explicar los temas de la unidad número 2 de la segunda semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades a entregar en esta semana. Sí está bien el audio. Ok, este módulo tiene como propósito formativo, este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que ustedes utilicen o usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, es por supuesto el correo electrónico donde yo todos los miércoles o martes les estoy pues mandando recordatorios, ya que desde el lunes en el transcurso del día les mando la bienvenida a la semana, como por supuesto los horarios y la liga, que en general es la misma liga de grabación y la misma liga de la sesión de cada miércoles y viernes de cada semana de estos espacios de aprendizaje. El correo electrónico es av.naibet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx. El foro Aprendiendo, recuerden que es un medio de comunicación únicamente para que pues estén en contacto con sus compañeros y con una servidora. No se considera dentro del valor, dentro de las actividades de la materia. Sin embargo, algunas actividades integradoras, como fue en el caso de la actividad integradora 1 y en el caso del proyecto integrador que será en la semana número 4, pues les piden que realicen ciertas aportaciones en el foro Aprendiendo como parte de elementos dentro de esas actividades integradoras, pero en general el foro Aprendiendo pues no tiene como tal una ponderación dentro del valor de la calificación de la materia, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, por el momento todo bien. Bueno, cualquier duda, recuerden, ahí tenemos la manita para que la levanten y me hagan alguna duda, pregunta o sugerencia. Ok, dentro de la que considero la forma más rápida, eficaz y eficiente de comunicación es la mensajería dentro de la plataforma, que está en la parte superior derecha, dentro de la materia de prepa en línea. Ahí justamente está el icono de globito ahí en medio de la campanita y su nombre. Ahí ustedes de forma privada me pueden mandar alguna duda, algún comentario o inclusive solicitarme una extensión. Es importante decirlos que si ustedes, por ejemplo, no entregaron en el caso de una servidora como asesora virtual, únicamente les doy extensión o prórroga de entrega de alguna actividad integradora,
no de actividades formativas ni de cuestionarios socioemocionales. Únicamente les puedo dar una extensión o prórroga de entrega los primeros días de la semana siguiente. Por decirles un ejemplo, si alguno de ustedes no entregó alguna actividad integradora, la 1 y la 2 de la primera semana, les pude haber dado una extensión de entrega de lunes, martes y miércoles. Hoy 12 de octubre de 2022, o sea, las abro el lunes y cierran, pero sí necesito que ustedes me soliciten dicha extensión, ¿de acuerdo? De entrega. En el caso de esta semana número 2, hay un foro que es la actividad integradora 4. En ese caso del foro de la actividad integradora 4 no puedo dar directamente extensión, entonces sí es muy importante que estén conscientes de que sí puedo dar extensiones únicamente de la actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6, siempre y cuando lo hagan en los primeros días de la siguiente semana. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de algunos compañeros que se pusieron en contacto ayer o el lunes mismo solicitándome esa extensión de las actividades integradoras de la semana anterior, pues tienen hoy, miércoles 12 de octubre de 2022, a las 23:59 horas, fecha límite de entrega de esa extensión solicitada. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de la plataforma me pueden en mensajería hacer justamente ese tipo de solicitudes de extensiones recuerden, únicamente de actividades integradoras, de las actividades formativas, de las actividades de cuestionario y, por supuesto, de ninguna de las actividades de la semana 4 hay extensiones. Únicamente de las actividades integradoras en la primera semana, excepto la actividad integradora 4, justo de esta semana número 2. Espero haya quedado todo claro y no los haya revuelto. Y bueno, vamos a ver un breve repaso de los contenidos de la unidad número 1 que vimos la semana pasada, llamada Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Justo hablábamos de la evolución de los medios masivos de la comunicación en el mundo, la cual fue un detonador importante para el desarrollo de lo que conocemos como las tecnologías de la información y la comunicación actualmente. ¿De acuerdo? En el caso directamente, a ver, permítanme. Hablábamos de que, bueno, los medios de comunicación masiva en su inicio, pues, y el deseo, es a partir del deseo de los seres humanos por tratar de comunicar, de informar, de transmitir emociones, sentimientos, que comentábamos que la comunicación viene de poner en común, de generar cohesión social. En su momento, en el año 5000 a.C., existen antecedentes en cuevas de pictografías que muestran justamente cómo el ser humano en ese momento vivía, cazaba y cómo a partir del desarrollo de un lenguaje de comunicación visual se empezaron a desarrollar elementos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? Muy amable. Sí, gracias. Bueno, entonces, Dulce, vi que alzaste la mano. ¿Tienes alguna duda? Es que no escuché lo que estaba explicando en esta... Ah, ok. Sí, lo que te comentaba era justamente de que los seres humanos, a partir de su deseo de desarrollar y de comunicarse, al comunicarse lo que buscaban era cohesión social, unirse, integrarse, porque se dieron cuenta de que al vivir entre sociedad, en un lugar, dejando de ser nómadas y volviéndose de nómadas y se volvieron sedentarios, pues hubo esa posibilidad de establecer y desarrollar culturas y por lo mismo construir una sociedad. En el año 5000 a.C., pues existen estos antecedentes de pinturas rupestres en cuevas a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, en el año 2400 a.C., con los egipcios,
se conocen como los primeros sistemas postales en el mundo. Recordemos que las culturas egipcias, fenicias, griegas, romanas, chinas, indias inclusive, pues empiezan a desarrollar, obviamente tenemos el antecedente en Europa y bueno, en general en el mundo occidental, de que los mesopotámicos, babilónicos, desarrollan la primera escritura cuneiforme. Y justamente en el año 2400 antes de Cristo es cuando se conoce como uno de los primeros sistemas postales que es una forma de comunicación, una carta, donde a través de un escrito pues hay un emisor que envía un mensaje y esto se lo manda a un destinatario que es un receptor. En el caso directamente de los servicios de mensajería de Egipto, en el año 2400 a.C., se conoce como uno de los primeros sistemas postales a nivel internacional. Para después datan algunos otros sistemas de correos como la antigua Persia, China, India y Roma en el año 1874. Todos estos antecedentes nos hablan de cómo los medios masivos de comunicación y el deseo de comunicar e informar en las diferentes sociedades del mundo, ya sea en el mundo antiguo o en el mundo o en la edad contemporánea, generan estos desarrollos tecnológicos. Al final del día la tecnología es una mejora, una herramienta para la mejora de la sociedad. En su momento el fax en 1843 es desarrollado por el escocés y relojero inventor Alexander Bain, quien patenta la primera máquina de fax, que en ese momento se conoce como el pantelégrafo, el 27 de mayo de 1843, muchísimos años después de que los egipcios pues empiezan a desarrollarse estas tecnologías, el invento de la luz, por supuesto el desarrollo de la imprenta en 1624, en fin, todos estos elementos van generando que también el ser humano busque mejorar y desarrollar y comunicarse, y obviamente el desarrollo de las telecomunicaciones y el Internet, que vamos a ver a continuación. Ya hablábamos justamente del fax o el pantelégrafo, que se desarrolla por este escocés inventor relojero, Alexander Bain, quien coloca dos oficinas de fax en particular en el mundo, en el país de Francia, una en la ciudad de París y otra en Lyon en 1865, aunque en general el desarrollo del fax y el uso del cual se podían enviar mensajes e imágenes fue a partir de 1906, que es cuando los periodistas lo desarrollan, sobre todo por la forma de transmitir imágenes y noticias. También el telégrafo, que surge en la segunda década del mundo, el telégrafo desarrollado por directamente Alexander Graham Bell en 1876 en los Estados Unidos, y este dispositivo se caracterizó por enviar mensajes a una alta velocidad, inclusive el costo del mensaje era por letra, lo cual hacía que fuera mucho más sencillo. El teléfono fue desarrollado en 1876 por Antonio Meucci, quien lo bautizó como teletrófono, aunque el que lo patenta en Estados Unidos fue Alexander Graham Bell. Se le da el invento a Antonio Meucci porque él fue quien lo realizó, lo inventó, pero bueno, Graham Bell nada más lo patentó en Estados Unidos, y el 14 de enero de 1876 el Congreso de Estados Unidos aprobó por resolución 269 que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell. Para ese momento, importante decir, finales del siglo XIX, principios del XX, también se estaba desarrollando lo que conocemos como directamente el periódico como medio impreso en el mundo, en particular en las ciudades más importantes del mundo como Inglaterra, bueno, en Inglaterra en particular, en Londres, en Alemania, en Berlín.
Entonces ya se estaba desarrollando también el periódico como un medio masivo de transmitir ideas, imágenes y noticias a nivel global. Para 1901, la radio llega al mundo como desarrollado, inventado por Guillermo Marconi, quien fue el primero al que se le atribuye la invención y quien desarrolla como tal la primera transmisión a partir de ondas de radio en Europa, aunque se considera que Nikola Tesla pues tenía la idea, pero quien lo desarrolló y lo aplicó, hizo la primera transmisión, fue directamente Marconi. Para 1926, el medio llamado televisión es creado e inventado por el escocés John Logie Baird en 1926, quien efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno emisor y el otro receptor. No podemos olvidar que a finales de los años 40, 50, en particular, se desarrolla por parte del mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena, justamente al quien se le atribuye directamente la invención de la televisión a color, que vende la patente a Estados Unidos y tristemente después fallece en un accidente automovilístico. Como nota importante, en el caso de Guillermo González Camarena, pues las primeras transmisiones que se hicieron de televisión en México es justamente a la casa de la mamá de Guillermo Marconi, y la primera transmisión fue en el canal 5 XHGC a la fecha, lleva las siglas en honor al inventor de la televisión a color, Guillermo González Camarena, XHGC, González Camarena. Y bueno, para finales de los años 30, principios de los 40, empieza en Estados Unidos, en particular en universidades como Harvard y demás, el IBM y otros, a desarrollar lo conocemos como la computadora u ordenador, donde obviamente la cantidad de espacio que usaban era muchísimo porque se necesitaba que estas máquinas o ordenadores o computadoras eran electrónicas y recibían y procesaban datos, pero a través de elementos como bulbos y demás. Conforme va evolucionando y la computadora y las partes se van haciendo más pequeñas, pues también el espacio fue mejorando, pero bueno, surge a finales de los años 30, 40 y demás. En 1969 surge el Internet, que es un conjunto descentralizado de redes de comunicación que comentamos, es desarrollado por el británico Tim Berners-Lee, quien ideó el sistema de dominios, hipertextos y navegación, lo que hoy conocemos como el famoso WWW o World Wide Web, y utilizando directamente conociendo como el protocolo HTTP, pues desarrolla lo que conocemos como el Internet, como lo conocemos hoy en día, valga la redundancia. Él permitió este inglés que ya falleció hace algunos años, que se desarrollara el Internet. Y es que justamente el desarrollo de estos medios masivos de comunicación, el desarrollo de las telecomunicaciones, el Internet, genera estas tecnologías de la información y la comunicación. El correo electrónico en 1971, desarrollado por el norteamericano informático estadounidense Raymond Samuel Ray Tomlinson, quien es el que desarrolla el email como lo conocemos. Para 1900, finales del siglo XX, surgen las que se conocen como las redes sociales virtuales y páginas y buscadores como Google o Google, que fue fundada en septiembre de 1998 por Larry Page, Sergey Brin. Esta empresa que a la fecha se vuelve uno de los buscadores, si no es que el buscador más importante y reconocido a nivel global. Para finales del siglo de 1997-98 surge en su momento la red social Facebook. Para 2005, obviamente en la Universidad de Harvard, donde estudiaba Mark Zuckerberg. Para 2005 surge YouTube,
sitio dedicado al compartir videos, programas de televisión y películas, en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steven Chen y Jawed Karim. Para 2006 surge la red social virtual Twitter, que es un servicio de microblogging creado por los fundadores Jack Dorsey y Noah Glass, así como Ivan Williams y Biz Stone. Para 2009 surge WhatsApp, que es una de las aplicaciones de mensajería desarrollado por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton. Para 2009 ellos lo desarrollan y posteriormente se lo venden justamente a Mark Zuckerberg, volviéndose parte de lo que se conoce como la familia ahora Meta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de este repaso, Dulce? No, por el momento no, estoy poniendo atención. Muchas gracias. De nada. Ok, continúo entonces por cualquier cosa. Bueno, entonces le comentaba yo que este desarrollo, a ver si ya se está viendo, ajá. Este desarrollo de los medios de comunicación, aunado al desarrollo, por supuesto, de las telecomunicaciones, de los medios masivos de comunicación, Internet, desarrollan lo que se conoce actualmente como las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales no solamente cambian nuestra forma de ver las cosas. Comentaba yo que el periódico surge pues a finales de 1800, principios después del siglo XIX. Sin embargo, su desarrollo, como lo conocemos hoy en día, es a partir del siglo XX en Estados Unidos. El periodismo norteamericano es el que divide a los periódicos en secciones, pues lo cual nos ha permitido que los medios como el periódico, como las revistas, los libros y las enciclopedias, y a raíz del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos han ayudado a mejorar a través de los recursos digitales, ya que estos medios han utilizado no solamente el elemento de factor o soporte físico impreso, sino que ahora han desarrollado aplicaciones y también han utilizado plataformas para generar pues versiones directamente en el medio digital. Algunos cobran, otros lo dan, por ejemplo, en el día, pues te dan la información del día gratuita, pero si tú ya quieres revisar elementos de fechas anteriores, pues algunos sí te cobran o te piden que te suscribas. Es también una forma en que ellos sobreviven, no solamente de sus ejemplares y de la publicidad, sino también de sus suscriptores en línea. Y bueno, no solamente en México, sino a nivel mundial es un elemento y una tendencia que ya sea revistas, periódicos que antes eran impresos, también ya tienen sus plataformas y sus suscriptores en línea, lo cual hace que amplíen también el número de lectores que antes los leían solo en cierto estado o país y ahora lo pueden ver a nivel global. Y esto es una ventaja y desarrollo a través de los recursos y las tecnologías de la información y la comunicación que permiten esa transformación para mantener a sus lectores en estos medios. Y hablábamos también la semana pasada de la importancia de las bibliotecas virtuales o las bibliotecas sin muros, que son directamente las bibliotecas virtuales o digitales que muchas veces las universidades públicas y privadas desarrollan no solo para sus estudiantes, docentes y administrativos, sino para el público en general. Y es que es importante recordar que una biblioteca digital no solo es un almacén de recursos de información electrónica, sino que ofrece servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación de temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios, anuarios, entre otros, todos en línea y automáticos. Hablábamos de que existen muchas universidades, una de las más importantes de América Latina, por supuesto, es la UNAM, la universidad, la biblioteca del Politécnico, de la UAM, en fin, ¿no? Y no solamente de México, sino a nivel global. Y que el Internet, pues, es una red informática, pues, que nos permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información,
donde entre los servicios que Internet proporciona, pues está el Telnet o acceso remoto entre computadoras, los correos electrónicos o servicios SMTP, las transferencias de archivos o servicios FTP o P2P y por supuesto el famoso World Wide Web, conocido como la WW. Y es que la red de redes o como se le dice Internet es una red que nos permite almacenar información y una memoria activa en donde justo a través de los navegadores, que son programas informáticos que nos permiten el acceso a ciertos resultados de información de archivos y formatos subidos a la web por diferentes usuarios a través de formatos de texto, audio o imagen, podemos hacer nuestra búsqueda, pero recordemos que aún el buscador no hace el análisis y selección de los elementos que vamos a investigar. Y es que también tenemos dentro de los navegadores o buscadores de Internet los generales y los académicos. Los generales pues son para todo tipo de público, brindan acceso a contenidos muy visitados, el cual no siempre es confiable porque pues hay algunas empresas que les pagan a estos buscadores para que los coloquen en las primeras búsquedas, aunque no necesariamente sean los más confiables, pero sí por los que pagaron. En el caso de los buscadores académicos son elementos de búsquedas más serias y especializadas y vemos, por ejemplo, Google Académico, que es uno de los más utilizados y que nos da información de miles de investigaciones a nivel internacional de diferentes universidades de todo el mundo en todos los idiomas. Igual la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal llamado Redalic. Es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una de las plataformas líderes en servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional, orientados a cubrir las necesidades. Y es que es importante que ustedes comprendan de que no todo lo que esté en Internet es confiable y viable y seguro para sus investigaciones. Tenemos que saber delimitar que los buscadores académicos nos van a arrojar información mucho más especializada, así como comprender que el correo electrónico es un elemento mucho más formal y usado frecuentemente en muchas de las organizaciones, ya que existe hablamos de la importancia del correo como medio de comunicación, y es que el correo electrónico también nos permite saber claramente quién es quien nos está haciendo llegar ese mensaje y a cierto remitente. Mientras que el chat, pues es un elemento más informal, nos dice Rafael Serrano, muchas veces a través del nickname, las personas pueden compartir sus ideas, sus rechazos o sus desacuerdos, cosa que no harían en su correo porque es algo mucho más formal. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad han avanzado los últimos 200 años, lo que no se vio en muchísimos siglos. Y aunque el correo simplifica, nos ayuda a estas tecnologías de la información y la comunicación también a mejorar en diversos ámbitos laborales, personales, profesionales y también en el ámbito de la tecnología y en la educación, incorporando estas TICs a la educación tradicional o presencial, como en la educación a distancia y en la educación virtual, donde se aprende sin la presencia del profesor y sin estar en una aula, o en el caso de semipresencial, donde existe la presencialidad y también situaciones virtuales. Y bueno, ese es así como un repaso de lo que vimos en la unidad 1. En el caso de esta semana número 2, vamos a ver los contenidos de la unidad 2 llamada redes sociales. Y es que en la semana 2 que inició, recuerden, este lunes 10 de octubre y finalizará el domingo 16 de octubre a las 11:59 horas o 23:59 horas o 11:59 de la noche horario de la Ciudad de México, tenemos que revisar justamente lo que es PowerPoint. PowerPoint se desarrolla en 1987 por una empresa que se llamaba Fortran, quien desarrolla en California, en ese momento se llamaba Presenter. Al presentar, valga la redundancia, Fortran, la idea, lo que ellos deseaban es que vieron el valor de darle a las personas otra opción de realizar presentaciones en una computadora
cosa que antes se hacía en elementos fotográficos y demás, y ahora pues ya se cambia. Permíteme tantito. Perdóname. Ok, entonces les comentaba yo que Forge Road lanza este producto y en ese mismo año Microsoft, en su momento directamente Bill Gates, se da cuenta y compra Forge Road, Presenter a la empresa Forge Road, a lo que conocemos actualmente como PowerPoint. En su momento ellos deseaban cambiar la forma en que se presentaron y lo hicieron y venden esta idea a Microsoft. Justamente 3 meses después de presentar, Forge Road vende Presenter por $14 millones en esa época a Microsoft, el cual agrega elementos de negocio gráficos y por una situación Microsoft no puede registrarlo con el nombre Presenter o presentador, y en 1988 lanza la primera versión de PowerPoint para Macintosh y PS2. Para 1990 se vuelven 2 versiones de PowerPoint y en 1993 y 1995, ya a finales de la década, se lanza PowerPoint 1997 dentro de lo que se conoce como los productos de Microsoft Office. Y es que justamente esta semana vamos a ver las guías de la presentación, donde ustedes van a ver y visualizar directamente todos los contenidos de cómo realizar una presentación en PowerPoint desde cero, desde cómo colocar el título de presentación, cómo generar una nueva diapositiva, cómo agregar diseños, colores, imágenes, audios, etc. Inclusive PowerPoint también ya te permite desarrollar una presentación con voz que se puede grabar dentro de la misma y generar un video que se puede sin problema subir a YouTube. Y es que para enriquecer las presentaciones pueden emplear elementos multimedia como imágenes, videos, audios y efectos. Actualmente se pueden realizar grabaciones con varios dispositivos, incluyendo el teléfono, celular, para después reproducirlos, editarlos y mezclarlos y usarlos como elementos de diversión o inclusive de trabajo. Por ejemplo, se puede realizar una entrevista de algún experto y guardarlo y generarla y ilustrarla con imágenes. Y es que en Internet nos ha dado justamente la importancia de la comunidad en Internet. Permítanme, por favor. Vamos a ver el siguiente video. Mi comunidad en Internet. Con el paso del tiempo, los usuarios con acceso a Internet han aumentado. De comunicarse con correos electrónicos y servicios de chat sencillos, como era Messenger y Hotmail a finales de los años 90, se han generado otros servicios que permiten crear y hacer crecer una comunidad en Internet. Hay una gran diversidad de comunidades virtuales, desde las dedicadas a la denuncia de violaciones a los derechos humanos hasta las que participan en mejorar el entorno de la comunidad que habitan. En los últimos años, la tendencia a generar comunidades en Internet ha crecido, y con ello se han creado nuevos términos, como lo es el Community Manager o líder de comunidad, encargado de llevar la comunicación en redes sociales para representar a una marca dentro de los portales de Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, y Twitter, entre otros.
La radio y la televisión revolucionaron la comunicación al difundir mensajes para millones de personas ubicadas en cualquier parte. Estos medios masivos de comunicación llegan al receptor con pocas posibilidades de replicar o intervenir en los mensajes emitidos. En cambio, con la incursión de las redes sociales en Internet, la comunicación se hizo interactiva. Y ahora los usuarios pueden expresar su opinión en tiempo real y esperar respuesta de amigos, conocidos y hasta de aquellos que no conocen físicamente y están del otro lado del mundo. Y bueno, efectivamente, justamente por eso la importancia del desarrollo de los medios masivos de comunicación para generar estas comunidades en Internet y en el mundo. Y es que las comunidades virtuales son espacios en los que la interactividad permite dialogar y conversar y se han convertido en un lugar donde el individuo puede desarrollarse y relacionarse con los demás, por lo que sirven como instrumento de socialización y de esparcimiento. Una comunidad virtual, recuerden que es un grupo de personas que incluyen sujetos, individuos, colectivos o institucionales que desean interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a cabo roles específicos. Comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser de la comunidad virtual, usan sistemas informáticos que median las interacciones y facilitan la cohesión de sus miembros. Los objetivos principales de las comunidades virtuales son intercambiar información para obtener respuesta de los miembros, ofrecer apoyo a partir de empatía y expresar emociones, conversar y socializar de manera informal a través de la comunicación simultánea, así como debatir normalmente a través de la participación de moderadores. Y es que existen redes sociales virtuales y no virtuales. Una red social no virtual requiere de un espacio tangible en un tiempo lineal para intercambiar ideas, objetos y acordar acciones, como puede ser un salón en un grupo, en una escuela de forma física, una área laboral o un departamento de alguna empresa o una división de algún elemento, es decir, hay interacción en un mismo espacio y tienen objetivos en común. Es una red social no virtual. Y las redes virtuales, que en el caso de las redes sociales virtuales, sus miembros no se encuentran presentes físicamente en un mismo tiempo y espacio, sino que los encuentros se realizan en un lugar electrónico, donde un grupo de personas se reúne para intercambiar ideas de una manera regular y pues esto implica interactividad y efectividad. En el caso de las redes sociales virtuales que se alojan en Internet, estas se constituyen en comunidades virtuales no presenciales que emergen de la red cuando un número de personas mantienen conversaciones públicas sobre intereses comunes. Dentro de estas comunidades existen redes y comunidades de aprendizaje. Las redes de aprendizaje son fenómenos dinámicos en los que se comparte, se desarrolla y se genera un nuevo conocimiento. Esto permite que estos se organicen oportunamente en información, permiten organizar de forma adecuada un proyecto, establecer la comunicación y discusión o debate de una problemática común, encontrar información relevante y trascendente, así como tomar decisiones de manera acertada y oportuna y construir nuevos conocimientos en colectivo y solucionar problemas. Y es que surgen a partir de las comunidades de aprendizaje que, recuerden, son grupos de personas organizadas alrededor de un proyecto educativo común para atender sus necesidades con base en sus fortalezas y áreas de oportunidad que integran educación formal, escuela y no formal como la vida diaria, institución educativa, escuela, agentes educativos como docentes y administrativos, comunidad estudiantil, agentes comunitarios como padres de familia y otros miembros de la sociedad. Y recuerden revisar todos los materiales de la unidad 2 redes sociales, ya que son importantes no solo para el desarrollo de sus actividades integradoras y formativas, sino en general para su desarrollo como estudiantes de prepa en línea y en un momento determinado también de forma laboral. Las actividades a entregar en esta semana número 2 las vamos a enlistar y luego vamos a decir en particular
sus características y elementos. Las dos actividades integradoras, la actividad integradora 3, navegar por Internet de forma segura, y en este caso, la actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales, donde recuerden, no hay extensión para esta actividad integradora por ser un foro y los foros no los podemos abrir después de tiempo, en donde ustedes tienen que colocar mínimo 5 aportaciones en esta semana número 2, que reitero, cierra este domingo 16 de octubre de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, así como las actividades formativas que tienen 3 intentos, que son actividades que se califican de forma automática en el momento en que ustedes le dan a su intento botón enviar todo y terminar, se genera automáticamente una calificación y se utiliza un intento, tienen 3 intentos permitidos. En el caso de las actividades formativas, recuerden que y en los ejercicios de práctica, una servidora no da extensiones. En el caso de las actividades formativas 3 se llaman nubes electrónicas, comunidades de aprendizaje es la actividad formativa 4 y también hay un ejercicio de práctica llamada PowerPoint, que también es una actividad que se califica de forma automática y que cuenta y tiene una ponderación dentro de la materia y tienen 3 intentos permitidos y recuerden que en las actividades formativas y en este caso el ejercicio de práctica PowerPoint se queda de esos 3 intentos permitidos que tienen, la calificación más alta es la que prevalece. En el caso de los elementos y características de la actividad integradora 3 llamada navegar por Internet de forma segura, ustedes tienen que subir un documento en procesador de texto con una portada y la liga de la nube de que van a realizar una presentación digital en un software ofimático. En dicha presentación explicarán temas básicos sobre navegación segura en Internet, emitirán recomendaciones y compartirán reflexiones sobre la importancia de la seguridad. Para ello, lo realizarán leyendo todas las instrucciones de esta actividad integradora número 3. Retomarán los recursos de la semana número 2 que abordan el tema de seguridad digital e investigan 2 fuentes adicionales de Internet al respecto, así como resumir la información y elaborar, recuerden, una presentación digital en PowerPoint con la estructura siguiente: una portada con el logotipo de prepa, su nombre completo, su grupo y por supuesto la fecha de entrega, una diapositiva, dime. Ahora que está comentando eso del grupo, yo no lo pongo porque no sé cuáles son, no sé cómo ponerlo. Pon directamente ahí dice módulo reforzamiento del día que inició, mes y año. No está bien, no te preocupes. El chiste es siempre que pongan su nombre completo y por supuesto el nombre de la actividad integradora. ¿Sale, Dulce? Ok, muchas gracias. Ok. En la introducción, recuerden que brevemente me van a decir en un párrafo, pues, de qué va a tratar esa presentación. En esta presentación se verán directamente y analizarán los temas de seguridad digital, así como la importancia de la huella digital, la privacidad digital, la prevención. Muy breve el desarrollo es en cada diapositiva van a poner un tema. En el caso de la C1 es el tema 1, ahí va a ser una diapositiva que nos hablen de la huella digital. En el C2, otra diapositiva, sería el tema 2, la privacidad digital. Y el C3, el tema 3, la prevención del ciberbullying y el sexting. Y una conclusión en una diapositiva, que son recomendaciones y reflexión final. Y al final, una diapositiva con las fuentes de consulta que utilizaron para el desarrollo de dicha presentación. Incluyan en los apartados de la presentación una imagen, tanto en el inciso C1, C2 y C3, es decir, en la diapositiva de la huella digital, aparte de texto, coloquen una imagen, igual que en la C2, que es el tema 2, la privacidad digital, y el tema 3, la prevención del ciberbullying y del sexting. Aparte de texto, imagen, por favor.
En el apartado recomendaciones, incluyan 5 consejos que consideren se deben seguir para navegar por Internet de forma segura. Y en el apartado reflexión final, incluyen una breve conclusión. Recuerden que una conclusión son aportaciones o ideas nuevas generadas a partir de lo que ustedes revisaron sobre la importancia de tomar medidas de seguridad al navegar por Internet. Una vez que integren lo solicitado, guarden la presentación de PowerPoint y súbanla a la nube. El nombre o nomenclatura, como van a subir dicha presentación a su Drive y como van a subirla directamente, y bueno, recuerden, la van a subir al Drive. Por favor, denme acceso a la liga de la carpeta de su Drive donde tengan el documento. Cuiden que esa liga sea la presentación correcta para dicha actividad. Lo que ustedes recuerden van a subir a la plataforma es el documento en procesador de texto, un documento con la siguiente nomenclatura: sus 2 apellidos, paterno, materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01, S2A y 3. En ese documento procesador de texto, recuerden colocar la portada y la liga de la presentación con todos los elementos solicitados hace un instante. ¿Alguna duda hasta aquí, Dulce? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? En el caso de la actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales, es un foro donde mínimo tienen que hacer 5 aportaciones. Me equivoqué, aquí de una vez lo cambiamos. Son 5 aportaciones. ¿Sale? 5 aportaciones. La primera es justamente su respuesta a las preguntas solicitadas. Y la segunda, tercera y cuarta son retroalimentaciones a 3 diferentes compañeros acerca de los siguientes, ¿de acuerdo? Preguntas. La primera aportación, les reitero, es responder los planteamientos. ¿Qué red social utilizas y por qué la elegiste? ¿En qué medida la red social que utilizas protege tu información? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del uso de esa red social que utilizas? Esa es su primera aportación en el foro. La segunda y tercera aportación es la siguiente. Ustedes van a comentar la participación de algún compañero o compañera del grupo que eligió o que use la misma red social que ustedes. Identifiquen si coinciden o difieren en las razones de su elección de esa red social y cuáles son las medidas de protección y qué ventajas y desventajas se encuentran en su uso. La tercera aportación es encontrar algún compañero o compañero o compañera que no utiliza la misma red social que ustedes, una distinta a la suya, y en la cual ustedes les van a decir cuáles consideren son las medidas de protección y qué ventajas y desventajas se encuentran en su uso en esa red social que ellos usan, pero que ustedes no. Y por supuesto, responder los comentarios que les hacen sus compañeros a ustedes, así como una conclusión o reflexión sobre la importancia de las medidas de seguridad en el uso de redes sociales y compartir sus reflexiones generales. Ahí tenemos las 5 aportaciones o más que van a ser dentro de nuestra actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales. ¿De acuerdo? En el caso de los viernes de cada semana, yo coloco una conclusión de ese foro y en general también del foro aprendiendo, aunque recuerden que el foro aprendiendo no tiene un valor como tal dentro de la ponderación de la materia, pero en el caso de esta actividad integradora 4, que es un foro, sí tiene un valor dentro de la ponderación de la materia y yo coloco la conclusión los viernes, pero ustedes pueden seguir participando sin problema hasta el cierre del foro de la actividad integradora 4, que recuerden es el domingo 16 de octubre de 2022 a las 11:59 de la noche. En el caso de las actividades formativas, que recuerden no hay extensiones, en el caso de la actividad formativa 3, nubes electrónicas, en esta actividad identificarán configuraciones básicas de las nubes electrónicas. Recuerden revisar todos los materiales de cada semana en esta materia, en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación.
En esta actividad formativa 3, nubes electrónicas, tienen 3 intentos permitidos. Y recuerden, se queda la calificación más alta. Igual que la actividad formativa 4, comunidades de aprendizaje, en donde en esta actividad identificarán si Prepa en línea CEP presenta las condiciones para ser considerada una comunidad de aprendizaje, donde también tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Al igual que el ejercicio de práctica PowerPoint, que en esta actividad identificarán configuraciones básicas de herramientas de presentaciones digitales PowerPoint. Y recuerden, en este caso de esta actividad de calificación, al dar que se califica de forma automática, al dar enviar todo y terminar, se genera un intento. Si ustedes están haciendo su examen y no le dan más que guardar y dejan, no le dan al botón enviar todo y terminar, no se genera el intento. Tienen que darle clic al botón enviar todo y terminar para que se genere un intento y puedan continuar con su calificación. ¿De acuerdo? Y bueno, continuemos. ¿Tienes hasta aquí alguna duda o comentario, compañero? No, por el momento todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Si tiene cualquier duda, recuerdo que estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo. Dentro, por supuesto, la mensajería de la plataforma, que es la forma más rápida, eficaz y eficiente. Y, por supuesto, pues estoy a sus órdenes y recuerde ahí dentro de la mensajería. ¿Alguna duda hasta aquí? Gracias. De nada. Y recuerden que es importante que ingresen a estos espacios de aprendizaje porque se considera y se les dan elementos o puntos, me parece que son elementos o puntos extras dentro de su test. Entonces, no sé exactamente cuántos, pero sí les ayuda. ¿De acuerdo? Dulce, para que nos acompañen los siguientes. Recuerden que son miércoles y viernes. Perfecto. Entonces el viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita Hasta semana. luego. Bye. Espérame, muchacho. Ahorita te abro la máquina. Estás usando la 3, ¿verdad? Listo, solo mueve el mouse, porfa.